Se están complicando realmente las cosas. Según anuncios recientes, muy recientes, Donald Trump movilizó sus submarinos nucleares. ¿Hacia dónde? Aparentemente hacia destino de objetivos en Rusia. Ya sabremos más, pero ¿estará preparando alguna ofensiva real que sin duda se convertiría en una guerra mundial, o solo está moviendo peones para impresionar, para presionar al rey del equipo enemigo? Mientras tanto, el tema de actualidad se traslada a Medio Oriente, con, por supuesto, participación de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Palestina es un país. En el local, en Nueva York, de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene las banderas de los 200 países del mundo en la entrada, y allí está la bandera palestina. Sin embargo, por el momento, y en espera de que las cosas se ordenen, el delegado palestino no tiene derecho a voto en la mayoría de las decisiones que toma la Organización de Naciones Unidas. Pero todo permite creer que este año, o tal vez el próximo, pero muy pronto, eso va a cambiar y Palestina va a recuperar su derecho a voto permanente como miembro de la Organización de Naciones Unidas. Pero es miembro hace ya muchísimos años. Sin embargo, nuevamente Donald Trump impone con armas comerciales sus planteamientos políticos y amenaza a los países que reconozcan al país Palestina con aranceles. En realidad, Donald Trump va a terminar amenazando con aranceles a los equipos de fútbol, a los equipos de básquetbol, a las competencias deportivas. Se nos viene el Mundial en Estados Unidos. ¿Dejará ganar a algún equipo extranjero o le pondrá aranceles al país de la selección que le gane a Estados Unidos? Ya todo es posible. Donald Trump amenazó a Canadá de ponerle aranceles del 35% si reconoce a Palestina. Por su parte, Francia y el Reino Unido e Inglaterra también anunciaron el reconocimiento a Palestina como una nación. Muchos países ya lo han hecho. Nosotros estamos en Chile y Chile ha reconocido a Palestina, pero desde hace muchísimo tiempo. De hecho, hay una embajadora de Palestina aquí, en el territorio chileno. Donald Trump ataca la soberanía de países como Canadá, imponiéndole aranceles según su posición diplomática o en la política internacional. Según Trump, reconocer a Palestina atrasaría los esfuerzos y las negociaciones que él ha hecho para liberar a los rehenes, y además el reconocimiento a Palestina, según Donald Trump, favorecería a Hamás. Creemos que por el contrario, el reconocimiento del Estado palestino, de la nación palestina, con la autoridad nacional dirigida por Mahmoud Abbas, presidente reconocido de la nación palestina y que enfrenta al terrorismo de Hamás, tanto como otros países. El gobierno palestino es una víctima del terrorismo, como lo fue el gobierno español cuando existía la ETA o el gobierno británico cuando existía el IRA. El terrorismo no gobierna un país. El terrorismo
lo terroriza y los gobiernos en general no tienen las capacidades, sin ayuda de otros países. Recordemos que Francia ayudó considerablemente a España a terminar con la ETA, con la ayuda de otros países, de Naciones Unidas y de la población. Hay países que han logrado vencer al terrorismo. Palestina, con su gobierno legítimo de Mahmoud Abbas, también logrará vencer al terrorismo. Y mientras más se le reconoce, sobre todo por grandes países como Canadá, Francia e Inglaterra, más fuerza tendrá el gobierno legítimo de Palestina para vencer al grupo terrorista que en estos momentos lo aterra. Desde hace muchos años se habla en el mundo de libertad de comercio. ¿Votaron los ciudadanos estadounidenses contra la libertad de comercio al elegir a Donald Trump? Aparentemente no, puesto que Donald Trump fue candidato de un partido político que ha estado siempre por el libre comercio, que ha estado siempre por la libre competencia. Y sin embargo está ahora utilizando esta arma comercial que son los aranceles para imponer su política y su punto de vista en las relaciones internacionales. Nunca visto. ¿Qué va a ocurrir? La verdad es que no podemos decirlo. No podemos ver el futuro de este ataque al libre comercio que viene de un partido que ha sido, desde su creación, favorable al libre comercio. Un hecho paradójico que seguiremos analizando aquí en Scanner Internacional, pero ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.